día comenzó en el año 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial, y finalizó con la disolución de la Unión Soviética. Fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo e incluso deportivo. Los bloques enfrentados fueron el bloque occidental y oriental. A la cabeza del primer bloque estaba Estados Unidos, que adoptó los sistemas democráticos, aunque algunos principios no existían en los países aliados. Mantuvo la economía capitalista, se intensificó el intervencionismo del Estado y se fomentó la inversión y el consumo para favorecer el desarrollo económico. En cambio, en el otro bloque, el líder fue la Unión Soviética. Se distinguían por tener en común un sistema de partido único, limitaciones de derechos de expresión o de reunión. Predominó el Partido Comunista sobre las instituciones políticas. En cuanto a la economía, fue de tipo planificada en manos del Estado, es decir, que intervenía en todo tipo de acto comercial. Las dos superpotencias ciertamente deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la cual se denominó el conflicto Guerra Fría. Pero esto no quiere decir que entre aliados no se hayan producido enfrentamientos. Uno de los casos es el de América Latina, donde se vio reflejado este contraste de ideologías con la Revolución cubana. En la década de 1950, en Cuba, se observaba un creciente declive económico, una corrupción generalizada y una amplia represión ejercida por el dictador Fulgencio Batista, quien gobernaba los destinos de la isla desde la década del 30, aunque no siempre como presidente. La clausura de los mecanismos democráticos y la persistente injerencia norteamericana en la vida de la isla despertaron en un grupo de estudiantes universitarios la decisión de iniciar la lucha armada para derrocar a Batista. El liderazgo recayó en la figura de Fidel Castro Ruz. El 26 de julio de 1953, un grupo de 170 hombres, estudiantes universitarios y trabajadores urbanos, encabezados por Fidel Castro, asaltó el cuartel de Moncada, en Santiago de Cuba. La toma del cuartel fracasó y concluyó con el fusilamiento de algunos de los insurrectos, y con la detención y el enjuiciamiento de otros. Este fue el caso de los hermanos Fidel y Raúl. Durante su juicio, Fidel asumió su propia defensa. En ella realizó un agudo análisis de la realidad cubana y expuso un programa reformista para modificarlo. Ese discurso es conocido como la historia me absorberá. Ya en libertad, Fidel y sus compañeros fundaron el movimiento 26 de julio, que se presentó como una vanguardia armada organizada según principios nacionalistas y antiimperialistas, dispuesta a luchar para lograr el derrocamiento de Batista. Se exiliaron en México y se entrenaron en la táctica de guerra de guerrilla, sumando a sus filas a otros jóvenes latinoamericanos como el argentino Ernesto Che Guevara. Tras un intento fallido, un grupo revolucionario huyó y se instaló en Sierra Maestra. Desde allí, el ejército rebelde inició una guerra de guerrillas y libró varios combates contra las fuerzas oficiales, mientras entablaba relaciones con las poblaciones campesinas. Finalmente, a fines de 1958, el ejército de Batista se rindió ante la cuarta columna del ejército rebelde dirigida por Guevara. Batista huyó de la isla y en enero de 1959, Fidel Castro y los revolucionarios entraron en La Habana, comenzando así el gobierno revolucionario. Medidas tomadas por el gobierno revolucionario. Fidel Castro asumió el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en 1959. Se estableció la ley de confiscación de bienes mal habidos. Hubieron enjuiciamientos y fusilamientos. Osvaldo Dorrado ejerció el cargo de presidente hasta 1976. Se conformaron los comités de defensa de la revolución. Asignaron tareas de vigilancia. Desarrollaron actividades comunitarias. En el año 1961 se fundó un partido político que en 1965 se lo llamó Partido Comunista Cubano. Las autoridades cubanas estrechaban lazos políticos y económicos con la Unión Soviética. Se profundizó el proceso de nacionalización de la economía de la isla. Se firmó el primer acuerdo económico con la Unión Soviética. Se confiscaron refinerías norteamericanas. En 1960 se expropiaron y confiscaron propiedades, empresas industriales y entidades bancarias estadounidenses. A comienzos de 1962 se instalaron en Cuba 42 misiles soviéticos de mediano alcance.
El Estado asumió el papel de propietario y administrador directo de las actividades productivas. Buscó disminuir la desocupación, aumentar los salarios y bajar el costo de los alquileres y servicios públicos. La medida más trascendental fue la firma del Decreto de Reforma Agraria. Esta normativa incluía la prohibición de la tenencia extranjera de tierras, la creación de fincas cooperativas y la prohibición de arrendamiento y venta de tierras repartidas gratuitamente. Asimismo, la revolución produjo importantes cambios en las condiciones y en el nivel de vida de las clases trabajadoras, en el ámbito educativo y en el área de la salud. El éxito de la Revolución cubana nos ha hecho ver que era posible luchar contra el imperialismo estadounidense, y así se lo hizo ver a casi todas las naciones latinoamericanas, en las que se produjeron levantamientos, revoluciones y políticas antiestadounidenses, a raíz del triunfo cubano y la influencia de su modelo revolucionario. En esta situación comprobamos lo que un pueblo es capaz de hacer, no solo por propio deseo, sino por influencia de una superpotencia como lo fue la Unión Soviética, dispuesta a todo por imponer su ideología.